Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy venimos con el episodio semanal del podcast y vamos a hablar de streetball, del baloncesto callejero y su relación con la NBA. Y para ello traigo a un invitado muy especial que a continuación conoceréis y al que muchos consideran como el mejor streetballer de toda Europa. Así que ya, sin más dilación, vamos a conocerle. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Nuestro invitado de hoy conoció a uno de los mayores amores de su vida con tan solo 3 años de edad y hasta el día de hoy aún no ha conseguido despegarse mucho de él. Y sí, me estoy refiriendo al balón de baloncesto. Un amigo fiel, inseparable, que le ha acompañado durante toda su vida y que de una manera u otra ha marcado, ¿no?, en lo que se ha convertido. Pero como todos inicios no fueron fáciles, ¿no? Como todo chaval soñaba con jugar al baloncesto y por supuesto con llegar a la NBA. Siempre había querido, como digo, jugar al baloncesto y cómo no hacerlo con los mejores. Sin embargo, acabó dándose cuenta de que el básquet callejero era lo suyo y que se sentía muy identificado con jugadores como Allen Iverson o Magic Johnson, cuya creatividad a veces trascendía la propia competición y el propio baloncesto. Es por esto que decidió comenzar a hacer sus primeros pinitos en el streetball. Y la verdad que echando la mirada atrás, digamos que no le ha ido del todo mal. Considerado durante muchos años como el mejor jugador callejero de toda Europa, nuestro invitado de hoy ha compartido cancha con leyendas de la talla de Paul Pierce, Manu Ginobili o Kevin Garnett, entre muchos otros que comentaremos hoy. Así que nada, sin más dilación, quiero dar la bienvenida en el podcast de Cancha NBA a don Lennon Álvarez, más conocido como The Lawyer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, la verdad. Entrenando mucho y la verdad que muy bien. Justo te iba a preguntar de esto, luego hablaremos un poquito de las cosas que estás haciendo, de las cosas que tienes pensada, porque te vemos ahí todo el día en Instagram dándole bastante caña al gimnasio y preparándote. Ahora nos diremos para qué cositas, pero antes de nada, ¿de dónde viene el tema de Lawyer? Porque lo de Lennon, he leído por ahí en alguna entrevista que viene de tu padre, ¿no? Que era bastante fan de los Beatles, ¿no? Pero el de Lawyer, ¿de dónde viene? ¿Cómo te empezaron a llamar así? Bueno, pues el primer mote que tuve era de White Nick. Entonces, bueno, no quedaba bien, sobre todo en los rótulos de los estadios o los electrónicos, ¿no? Entonces el blanco negro, pues bueno, cuando jugamos contra N1 no se podía poner, ¿no? Entonces tuvimos que inventar ahí algo rápido, ¿no? Porque prácticamente estábamos ya saliendo, bajó organización al vestuario mientras nos cambiábamos, o sea, ya era entrar, ya habíamos calentado incluso. Entonces todos dijeron el mote, ¿no? Yo dije el mío y dijeron que eso era imposible. Entonces en esa época yo tenía el pelo más o menos como ahora, quizá un poquito más corto, y estaba mi actor favorito, Robert De Niro. Ujú. Una de sus películas, Escape Fear, en la que busca venganza por bueno, una acusación que en verdad era un tío que tenía que estar en la cárcel, ¿no? Porque tenía que haberse pudrido ahí, pero bueno, busca venganza, ¿no? Y yo siempre he tenido, pues, digamos, una venganza deportiva, una venganza con respecto a la aceptación de mi juego, ¿no? Y, en- y estaba, además, en esa época estaba José Mota muy con la coña ahí de lo de abogado, ¿no? En sus shows Sí. televisivos. Y estábamos nosotros ahí
con la coña todo el día de abogado, abogado, ¿no? Y salió ahí de lawyer y rápidamente lo pusieron en electrónico y se quedó de lawyer. Pero bueno, fue ahí, ya te digo, fue instantáneo. Y ya me quedé con eso, ¿no? Tampoco quise mantener el primer mote porque, bueno, sabía que tampoco mediáticamente ibas a poder moverla mucho y por eso se quedó de lawyer. Ujú, ¿no? Una historia curiosa y además cómo salió tan rápido, ¿no? Porque al final suelen ser cosas que se piensan durante mucho tiempo, se ve si queda bien, si no queda bien, pero al final también las cosas que salen así, ¿no? De improviso, ¿no? Digamos, y lo primero que se te ocurre, pues también ahí quedan y al final te marcan. Y bueno, un poquito para el que no te conozca, tú creo que es hasta 2005, cuando dejas el baloncesto, digamos, de una manera, un baloncesto más formal, ¿no? Como el que conocemos, 5 para 5 y decides dedicarte pues más al baloncesto callejero. Cuéntanos un poquito cómo fue esto, ¿no? Porque he leído que tenías ofertas de EVA, también jugaste en Primera Nacional, o sea, podías tener, ¿no? Un desarrollo profesional en ese aspecto, ¿no? En el del básquet más al que estamos acostumbrados, pero ¿cómo decides tú dar este salto al baloncesto callejero? Bueno, ahí hubo un, un contraste de emociones, ¿no? Porque evidentemente el streetball va relacionado directamente al baloncesto. Digamos que, por mal definirlo, podríamos decir que es una rama, ¿no? Aunque para mí sería eh, incluso hasta la semilla, ¿no? Si entramos un poco a describir qué es el streetball, ¿no? Pero ponías en la balanza, claro, yo habría jugado con Andrés Miso, ¿no? Con gente que llegó a debutar en ACB, a hacerlo bien y sentías que en los entrenamientos, pues, te ibas de la gente y no, tampoco sentías que estabas a un nivel hiper mega inferior porque, bueno, en el uno contra uno yo tenía y trabajaba esa facilidad para romper líneas, ¿no? Que al fin y al cabo en los deportes colectivos, para mí, que creo que es algo que se está perdiendo, como bien también se recuerda casi a diario en el fútbol, ¿no? La gente que rompe un poco esa táctica y parte las líneas y desequilibra, ¿no? Todo el bloque defensivo, ¿no? Entonces, a mí eso era algo que me gustaba. ¿Qué es lo que pasa? Que rompías el sistema, ¿no? Casi todos. Yo crecí cuando no había plataformas, el baloncesto, la información en el baloncesto era completamente diferente a la actual, era como todo más cerrado, ¿no? Era como más purista, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando tú te salías un poco entrenabas y siempre oías en todos los entrenamientos, venga, sistema hasta el final, ¿no? Que la jugada se completara entera para practicarla. O sea, a mí no era, pasados los años lo entiendo para esa práctica de sistema, pero claro, tú cuando estás practicando sistema de manera instintiva, a mí me salía a romperlo porque me resultaba que lo veía tan fácil, ¿vale? Que pasaba el balón por mí o hacía un corte donde nadie se lo esperaba y ya tenías ahí los 2 puntos o los 3 puntos o el espacio libre, ¿no? Entonces, eso a veces chocaba, ¿no? Con el entrenador, chocaba bastante y a mí era realmente lo que me divertía. ¿Por qué? Porque a uno le divierte cuando es pequeño o cuando no tiene conciencia casi, es poner una cosa ahí o ir más rápido que el otro, ¿no? Descubrir su talento, ¿no? Entonces eso era lo que me divertía. Y creo que el deporte pasa porque te divierta, lo primero, ¿no? Entonces cuando pasa a un segundo plano, que ya no te divierte tanto, y ves que te conviertes a lo mejor en un peto, ¿no? Para que los otros, o un sparring, para que los otros trabajen, esforzándote posiblemente muchísimo más que los demás para disfrutar de, de minutos, que esto no quiere decir que no jugaba, yo jugaba, pero no tenías pues esa titularidad aplastante que pudiera tener
cualquier jugador titular, ¿no? O esa confianza absoluta, que entiendo que a mi juego, en esa época, tenerle una confianza, pues también era complicadísimo, ¿no? Y claro, en el streetball, ver el impacto que podías dar, la satisfacción que podías tener y bueno, conseguí el contrato, ¿no? Quisieron contratarme, estuve 8 años con N1. Entonces, la balanza pesaba muchísimo más, era libre, podía romper líneas y luego encima, pues ya, evidentemente, sumarle todas las skills que lleva el streetball, pues que son innumerables, poder inventar, no tener la figura del entrenador, que no digo que no sea ni importante ni esencial, porque evidentemente para tener un bagaje en el streetball creo que tienes que ser un buen jugador de baloncesto, entender el juego, comprender lo que es un equipo, saber lo que es disciplina, respetar la figura del entrenador, respetar el baloncesto en sí, ¿no? Es el baloncesto, si no sabes jugar al baloncesto, no creo que tengas eh, mucho futuro en el streetball, ¿no? O Ujú, sea, elegí el streetball porque lógicamente pues pesó mucho más. ujú. ¿Y cómo fue tu primer contacto o tus primeros contactos con el streetball? Porque bueno, tú estarías acostumbrado también a jugar en la calle, pero ¿cómo es este momento, ¿no? Que dices, oye, igual el baloncesto más reglado, ¿no? Lo que tú comentabas con entrenador, más de seguir pues una estructura, no es tanto para mí. Y sin embargo, en el streetball sí que me empiezo a divertir, luego consigues el contrato, empiezas a viajar, empiezas a conocer a gente. ¿Cómo es estos primeros momentos y este cambio? Porque al final aunque es divertido, ¿no? Porque tú pues puedes desplegar todo tu juego, pues puedes hacer lo que realmente te gusta, pero también tiene que ser un cambio a nivel mental complicado, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, si sigues por el camino, ¿no? Reglado, puedes llegar a CB, puedes llegar a ganarte la vida, puedes llegar, pero a lo mejor en el streetball tienes que ser top mundial, ¿no? Para poder ganarte la vida con eso. Entonces, ¿cómo es este cambio también a nivel mental que tú pasas internamente para decidir este cambio? Bueno, yo creo que esto nace ya directamente de mi persona y la educación deportiva que hemos tenido en casa. Creo que ha sido siempre por encima estrictamente de lo que pueda tener cualquier chaval. Nosotros pues, entrenábamos 3 veces por semana. eh, Somos 3 hermanos, yo soy el pequeño. Yo entrenaba 5:30, mi hermano 7:30, el mediano y el mayor a las 9, ¿no? Entonces yo empezaba mi primer entrenamiento a las 5:30, me quedaba a los otros entrenamientos. Cuando fui creciendo, pude entrenar con ellos. Mientras no pude entrenar con ellos, yo crecí en Usera, era un barrio complicado. Entonces mis padres estuvieron mucho encima con respecto a que no pisáramos mucho la calle y nos acompañaban a estar en el patio del colegio, ¿no? No nos dejaban incluso ni salir de la puerta, ¿no? Entonces, en todas esas horas, pues ahí estaba pegado un balón, ¿no? Y ahí, para mí, ahí nace el streetball, porque ahí es cuando realmente tú eres libre para ponerte a crear, ¿no? Entonces, te das cuenta que empiezas a hacer movimientos diferentes, incluso le cogen más velocidad a tus compañeros de equipo o incluso gente de mayor edad, ¿no? Entonces, el streetball, ¿dónde nace realmente? No nace porque N1 me contrate o porque tuviera habilidad. Creo que el streetball ya estaba ahí, siempre estuvo ahí, y los jugadores que tenemos o que tienen creatividad y tienen curiosidad y tienen disciplina frente a eso y lo practican, pues son streetballers, aunque tengan el logotipo de la NBA en el pecho, ¿no? Y podríamos citar muchísimos casos de la historia de la NBA, incluso de la NBA en la actualidad, ¿no? Ujú. Aunque pertenezcan
a la NBA, ¿no? Luego, evidentemente, pues en el streetball te puedes permitir, a lo mejor en algunos torneos o en algunas modalidades, un tipo de reglas que no es en la NBA, pero sabes diferenciar quién es, como diría Andrés Montes, un jugón, ¿no? O un base, ¿no? Pero sí es cierto que fue muy difícil porque nadie entendía que yo pudiera dedicarme profesionalmente a esto y menos en España, ¿no? O sea, en España el streetball, cuando tú hablabas de streetball, todo el mundo te decía, ah, sí, los torneos 3 contra 3. O sea, no pasaba por otra cosa que no fuera eso. De hecho, a día de hoy tú dices streetball y te dicen, ah, sí, los torneos de 3 contra... Siguen, ¿no? Siguen. No, no está instaurado como cultura baloncestística en este país. Entonces siempre fue muy difícil porque todo tu entorno lo ve totalmente imposible, literalmente, ¿no? Entonces, yo he sido una persona que siempre me ha gustado los retos, las metas, ¿no? Y que peleo por ellas y no me gusta quedarme en no lo he intentado o en qué hubiera pasado si hubiera pisado esto o si hubiera ido a este sitio, ¿no? Para no mirar atrás y decir, pues lo que acabo de repetir, ¿no? Lo que acabo de decir, qué hubiera pasado. Entonces, pues era una lucha diaria, incluso, bueno, pues el entorno, los amigos, al final te encontraba el mejor solo entrenando que contando pues tus expectativas o tus metas, ¿no? Porque al fin y al cabo parecía que estabas contando como, no, mira, es que si me compro este décimo, a ver si me toca la lotería, ¿no? Tenía esa sensación de que contabas cuando, salvo pues, a mi mejor amigo que falleció, o a mi primo que pueda entenderme un poco más porque tenemos más contacto diario y demás. Pero toda la gente, pues, de hecho hay una broma, ¿no? Que un día mi padre, esto ya, yo ya estaba con mi primera gira con Galp. Esto, bueno, esto no lo he contado nunca, ¿eh? Así que mira, vas a tener aquí chicha. Porque bueno, a ver, viniendo del barrio en que venimos, ¿no? Y dada, pues eso, dada imagen, ¿no? Empezaba Iverson con los pendientes, ¿no? Justo llegaba Beckham con los pendientes, ¿no? Yo también tenía pendientes y era en la época que la gente cuando te ponías pendientes, pues te decían que sí, en fin. O cuando te ponías gorra te decían, pero si no hace sol, bueno, esta época, ¿no? Me mete mi padre en la habitación y me dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Y digo, sí, claro, no hay problema. Dice, bueno, que sepas que, Lennon, si vendes droga, aquí no entras en casa jamás. O sea, te echo y no vuelve más en mi vida. Digo, ¿pero qué dice papá? Dice, sí, sí, porque ¿de dónde sacas el dinero? Digo, hombre, papá. Digo, y cobro esto cada fin de semana. Dice, no me lo creo. Digo, sí que sí, mira, mira. O sea, para que veas el impacto pues claro, yo tampoco lo contaba mucho porque esas conversaciones no eran agradables para mí. Porque siempre era una confrontación de, ¿para qué por qué te vas a dedicar a esto? ¿Qué haces? Deja de hacer, ¿no? Esto, ponte con esto otro, o ponte a hacer este curso, o ponte a... ¿no? Entonces yo empecé las giras y tal, y mi padre me dijo eso, y fue, claro, yo cuando acabé la conversación, cabrón, no, estaba descojonándolos, los dos también, porque él se empezó a reír y tal, al final, pues yo le dije, pero papá, ¿qué estás diciendo? Tal? Y la verdad que fue muy gracioso, ¿no? Pero ha sido muy complicado. Sigue siendo muy complicado
Eh, pero creo que es lo que me ha tocado vivir. He decidido vivirlo. Y cuando rompes una montaña, es muy difícil romperla, pero una vez rota, cuando todo el mundo camina, ¿no? Todo está llano, ¿no? Entonces, creo que me ha tocado romper la montaña. Y ya no tengo problema por hacerlo, tengo callos en las manos. Y comentabas antes algo, ¿no? Que me parecía muy, muy interesante, ¿no? Que es al final la poca cultura que había y bueno, todavía hay a día de hoy en España, ¿no? Relacionada con el streetball, también porque está bastante asociado, ¿no? Al tema del hip hop, al tema del rap, que tampoco es algo que en España, pues desgraciadamente, ¿no? Se impulse demasiado, todavía se sigue viendo un poquito lo que, como lo veía también tu padre, ¿no? Por el tema de drogas, el tema de la calle, ¿no? Es algo como un poco estigmatizado, ¿no? Todavía en España. Sin embargo, el tema del streetball es algo que desde hace muchos años en Estados Unidos, y bueno, y tú lo comentabas antes, ¿no? Con el tema de Iverson y diversos jugadores que ahora hablaremos de ello y tus experiencias, pero es algo mucho más dentro del día a día, incluso dentro de la propia NBA, ¿no? Entonces quería que con tu experiencia bueno, todos los viajes, ¿no? Que has hecho a Estados Unidos, con exhibiciones, con estas giras que comentabas, nos cuentes un poco cómo es esa relación, ¿no? Que yo creo que tú mejor que nadie nos puedes contar entre el streetball y la NBA, ¿no? Porque, pues bueno, empezó también desde mucho antes, ¿no? Pero creo que con Iverson fue como un paso adelante, ¿no? Este jugador tan flashy, ¿no? Que a nosotros pues nos gustaba tanto ver, pero que por fin vimos que también podía triunfar en la NBA, en el caso, por ejemplo, de Iverson llegando a unas finales, siendo MVP, siendo uno de los mejores jugadores de la liga. ¿Cómo fue primero esta evolución? ¿Qué supuso el tema de Iverson? Y también hasta hoy en día, ¿no? Porque hoy en día también tenemos jugadores de este tipo y que hacen que el streetball, pues al final dé un pasito más allá en Estados Unidos y esté mucho más integrada, ¿no? Que se vea pues, a jugadores como Kevin Durant yendo a jugar a Rucker Park, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito toda esta situación que hay en Estados Unidos y también desde tu perspectiva, ¿no? Que al final, pues bueno, lo viviste allí con tus giras. Bueno, partiendo de la base que, claro, allí es un tema cultural, ¿no? Y que no solo a veces lo hacen porque les gusta, sino para poder sacar a su familia adelante. A ver, realmente les gusta, ¿no? Porque forma parte ya, lo respiran, ¿no? Es casi como el oxígeno, ¿no? Tú aquí te puedes coger el coche, darte una vuelta, mirar canchas y están vacías, ¿no? Allí muy pocas canchas están vacías, ¿no? Y eso ya te dice mucho con respecto a la cultura del deporte en cada continente. Entonces, claro, aquí se practica mucho el fútbol, pero no hay una cultura digamos, de la calle. Primero, somos menos. En ciertos sectores hay más dinero. Nuestro país es un grano comparado con Estados Unidos, entonces la calle, pues evidentemente tienen que estar más en la calle porque en su casa no tienen luz o, ¿vale? Son otras condiciones de vida. Y el deporte les salva también de hacer otro tipo de cosas o los mantiene en forma, ¿no? Y saben que puede haber ojeadores en cualquier momento, ¿no? También el tema de ayudas, becas, es diferente que aquí. Aquí no sé si a día de hoy ya se han instaurado, no tengo ni idea, y si las hay son puntuales, no está a nivel cultural o estatal que eso suceda en este país, sino seguramente la gente saldría y verías a todos los chavales intentando buscarse su futuro en las canchas. Creo que si eso lo hiciera nuestro país, fomentaría mucho el deporte. Entonces, claro, el baloncesto allí no diferencia mucho de fútbol americano, del béisbol, tal. Todos los deportes son bastante equitativos a niveles de salario, a niveles de poder mantener
una familia, vivir bien. Aquí el baloncesto es el segundo deporte y a años luz está el fútbol, que con esto no digo que con el baloncesto no puedas mantener a tu familia, pero no es lo mismo jugar en el Madrid-Barça que en el cualquier, ¿no? Que cualquiera que no sean esos, ¿vale? Puedes mantenerte, puedes mantener a tu familia, pero vas a tener que estar peleando con el manager con tal que páguenme o vas a ir a 60 equipos siendo traspasado, ¿no? Entonces, a nivel cultural es otra cosa diferente. Eso hace también que fuera mucho menos entendible lo que yo hacía. Quizá eso tampoco lo pensaba en ese momento, ¿no? Yo pensaba en una meta y esa meta pues era realizarla y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hablabas de Iverson, cómo impactó dentro de la NBA y creo que fue un cambio generacional muy drástico que también al finalizarse la época Jordan la NBA necesitaba. Coincidieron, evidentemente, pero después de Jordan la NBA necesitaba un impacto mediático y, y creo que no hubo mejor impacto mediático que Allen Iverson, con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva. Con esto no hay cosas de Allen Iverson que evidentemente no son de admirar, pero creo que una persona tiene que ser ella misma con sus defectos, sus virtudes y tener la capacidad de ir aprendiendo, ir corrigiendo esos defectos, ir evolucionando. Supongo que si a día de hoy le preguntas a la nena Iverson si hubiera hecho ciertas cosas, pues te puede responder a lo mejor que no o a lo mejor que sí, porque no sería la persona que sería hoy, ¿no? Entonces Allen Iverson tuvo un impacto mediático completamente gigantesco. De hecho, David Stern prohibió La vestimenta, sí, que hubo como una norma para que los jugadores empezasen a vestirse de una determinada manera. Sí, sí, tuvo un impacto exacto. mucho más allá del baloncesto, sí, sí. Bueno, y Iverson lo que hizo fue pagó la multa a principio de año y dijo yo voy a ir así que. Entonces eh, eso fue un impacto para todos nosotros que éramos pequeños, que veías un tío diferente. Que veías un tío diferente que estaba ahí, que había salido de la calle y que había demostrado su personalidad. Claro, yo lo veo desde este punto de vista ahora, pero cuando tú eres pequeño estás flipando, ¿sabes? No es lo mismo, ¿vale? Y con su personalidad, no entrando por donde había que entrar, consiguió todo lo que consiguió, ¿no? Y de la manera que lo consiguió, jugando diferente, creando un estilo de juego diferente, creando un poco, hasta incluso un crossover, ¿no? Podríamos decir, no sé si es patentado por él, ¿no? Y tal, pero cuando veías el crossover abierto de Allen Iverson, era inconfundible, ¿no? Y aparte que hay una imagen cuando sienta a Jordan, y ya había sentado a Jordan, ¿no? Encima. Luego, claro, se puso las trenzas. Nadie había jugado con trenzas, ¿no? En esa época, además, se consideraba como si tú vas a una entrevista con una cresta así enorme azul, ¿no? Se consideraba, o sea, el impacto para los estadounidenses de las trenzas en esa época era así, nadie las llevaba. Se las puso él, luego creo que Rasheed Wallace, y entonces consiguió normalizar eh, un estilo, pero a su vez, en paralelo, era un estilo demasiado gangsta, ¿no? O gangster. ¿Qué hace la sociedad con respecto a esto? Pues la sociedad lo puede tomar en dos maneras. Estos son los gángsters que se dedican a vender droga, tal, no sé qué, pero
luego un anuncio de un coche Kia Clio, el que tú quieras, con un graffiti detrás porque es urbano. Entonces es un arma de doble filo, siempre fue un arma y actualmente es un arma de doble filo, todo lo urbano, todo lo callejero, porque depende de cómo lo muestres o depende de cómo lo digas, lo puedes llevar a un sitio a otro, ¿no? Y creo que es injusto para la gente que peleamos, ¿no? Porque este futuro y estos chavales puedan dedicarse a ello o lo puedan coger de una manera sana y les pueda apartar bueno, pues de cosas no positivas para su vida y para su educación, ¿no? Entonces, para mí, Allen Iverson probablemente fue el mayor impacto en mi vida baloncestística y en la de muchos, yo creo, porque rompió un poco, pues esto, ¿no? Todo el esquema de, de comportamiento no solo baloncestístico, ¿no? Y he leído que, bueno, a lo largo de tu carrera, ¿no? Como streetballer, pues evidentemente hiciste giras, ¿no? Por Estados Unidos, conociste y jugaste contra muchos jugadores NBA. De hecho, mira, tengo por aquí una lista, comentaba algunos antes, Paul Pierce, Lamar Odom, Manu Ginóbili, Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Jason Kidd, Brandon Jennings, y bueno, así podemos estar un largo rato, ¿no? Comentando. ¿Recuerdas cómo fue esta primera vez, ¿no? de enfrentarte, ¿no? a un jugador NBA, tenerlo delante, hablar con él, poder jugar un rato contra él, poder hacer un cañito también a un jugador NBA? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo fue esta primera vez? No sé si fue en tu primera gira. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue esta carrera de streetballer? Y también, pues, oye, algún momento que te haya quedado marcado, ¿no? Aunque evidentemente conocerás a todos estos jugadores, seguro que te han quedado marcados todos los momentos, pero alguno que en especial te haya hecho pues ilusión, ¿no? Por encima de otros. Bueno, no fue mi primer año. Contra el primer jugador que jugué fue contra Ginóbili. Fue fácil también porque, bueno, encima es argentino, ¿no? Y claro, pues eso también hace todo, ¿no? Porque Ujú. cuando llegó este momento, la verdad que fue muy especial para mí, pero a la vez, ¿cómo llamarlo? Que no quiero utilizar la palabra agresividad porque tampoco es así, pero sentir que estás preparado, ¿no? De que tú te has trabajado mucho tiempo para esos momentos, porque en los eventos, a diferencia de un equipo convencional, el cerebro tiene que estar tiene que tener muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque, imagínate, hacemos el evento de la cancha, ¿no? Hacemos un evento para la cancha, vamos a ese evento y ese evento tiene que salir espectacular porque si lo hacemos el lunes, el miércoles no hay otro evento. Los jugadores tienen un partido semanalmente, cada 2 días, cada 3 días. Entonces, si tú fallas en uno, no tienes la oportunidad del siguiente, poder reencontrar, tener sensaciones. Bueno, me tiro esta, en la siguiente tal. No, aquí no hay esto. Aquí no hay esto. Entonces, la mentalidad la podemos poner en paralelo como si fuera un combate, ¿no? O como si fuera algo similar. Entonces, yo la mentalidad siempre la he trabajado, de hecho la trabajo de esta manera, incluso a los chavales a la cantera y a ACBs que he entrenado, intentase inculcar esta mentalidad en la que este partido, vamos a hablar de este partido es lo que hay y mañana ya veremos, pero hoy tienes que reventarlo. Entonces, cuando yo entro para jugar a Ginobili, estar dentro de un campus, pero yo ya no veo un campus. O sea, yo ya no veo absolutamente nada. Es como, no sé, yo, no como una transformación, pero sí logro aislarme absolutamente y enfocar de, yo he venido a hacer esto y da igual absolutamente cómo te llames, dónde hayas nacido.
Si tienes un Porsche, si tienes 20.000 ceros en la cuenta, a mí me da exactamente lo mismo porque yo, hablando así, o sea, es que te voy a aniquilar, ¿sabes? Voy a hacer lo mío. Y el streetball tiene una cosa que tiene más ventaja que el baloncesto. O sea, para mí el streetball es mucho más rico que el baloncesto a nivel mental. Te acabo de explicar a nivel mental el por qué. Porque no te permite relajarte con respecto a la acción que vas a hacer en ese momento. No hay otra acción, no va a haber otra acción. Solo tienes que reventar esa acción en ese momento. Entonces, hay una educación mental que podríamos decir que si la llevas al extremo y de manera profesional, para mí es más contundente, no voy a decir ni que es mejor ni que es peor, sino más contundente al instante, y que a nivel mental, cuando tú juegas contra un jugador normal, nadie quiere ser vacilado. Nadie. Nadie. En ningún momento de la vida, ni en una charla, ni con los amigos. Entonces, nosotros, o en mi caso, en esas situaciones, yo ya lo sé. Entonces, digamos que tú tienes dos acciones en las que jugar frente a un jugador de baloncesto que solo tiene una, que es el baloncesto. Y sabes que él no quiere ser vacilado. Entonces, claro, ya con la experiencia y con tantos años, te conviertes en un animal y empiezas a oler el miedo. O sea, yo empiezo a respirar por todos mis poros de la piel el miedo que tienes de frente, pero lo respiro como cuando si yo estoy nervioso, mi perro se pone nervioso, o como si un tiburón, lo respiro, ¿no? Entonces, juegas con el de enfrente, da igual si es un NBA, si es un tal. Entonces, si él quiere jugar al baloncesto, te tiro un caño. Si le tiro un caño o le hago cualquier cosa, él ya se pone más tenso, se pone en guardia. Juego al baloncesto. Voy así, así, ¿no? Entonces, al final, claro, ya con los NBAs, volviendo a tu pregunta, claro, ya sentir que juegas con ellos, no que juegas, ¿sabes? Que juegas con ellos, pues te sientes superior a un jugador de NBA, no sé cómo explicarte eso. Y oye, de todos los que has conocido, bueno, los que te he nombrado y otros muchos más que se quedan por ahí en el tintero, ¿quiénes son los que más te han sorprendido? Tanto personalmente, ¿no? Que hayas hablado pues antes o después, ¿no? Del evento con ellos, así como también de juego, ¿no? Tanto positiva como negativamente, ¿no? ¿Quiénes son estos jugadores que te hayan marcado, ¿no? De conocerles más personalmente, como decía, y también como jugador, ¿no? Dentro de la cancha. Bueno, con algunos evidentemente pues has coincidido más tiempo, te Ujú. has ido a cenar o has ido por ahí a tomar algo, lo que sea, con los que has tenido pues que la organización o lo que fuera, ¿no? Pero creo que los que más me han sorprendido, sobre todo a nivel jugar, con el que más jugué en serio fue con Brandon Jennings, que tuve la suerte de poder entrenar con él varios días, en el cual todavía a día de hoy tengo contacto con él. El nivel de anotación y de mentalidad pues es diferente. O sea, es cuchillo en boca. Y ahí es cuando te das cuenta realmente que hiciste bien en jugar streetball. Porque, bueno, el baloncesto es un deporte en el que el aro está a una altura. Entonces, cuanto más cerca estás del aro, mejor, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo mido 1,70 m, ¿vale? Entonces, Brandon Jennings se echaba para atrás un poquito y me las metía en la cara absolutamente todas. Pero todas, ¿eh? Pero todas, todas, pero todas. Y quedamos, en el 1 contra 1 quedamos 18. Pero bueno, jugamos varios días
y te das cuenta que es, o sea, simplemente por tu cuerpo, ¿no? Por lo que mides, es físicamente imposible que tú puedas jugar de manera profesional en NBA. Hay casos, si box, tal, pero el porcentaje de que un español consiguiera eso, creo que es 0,0000001, ¿no? Brandon Jennings en cuanto a juego, porque he sido con el que más he jugado, te diría. Luego he compartido, evidentemente, más pachangueo, no a ese nivel de entrenamiento, ¿no? O sea, acabamos con Brandon Jennings, acabamos empapados, estábamos entrenando de verdad. Entonces ahí te hablo de nivel de juego, ¿no? Con los otros, pues hemos jugado no a ese nivel, no te puedo decir, ¿no? Ves que meten, porque meten, ¿sabes? Porque a ese nivel meten, ¿sabes? Están así de coña, pero meten, ¿sabes? Al igual que tú, pues estás de coña y tiras porras. Vale, sí estás con niños, pero vale, si las porras entran, pero no estás, ¿no? Brandon Jennings, Jason Kidd, muy bien con Jason Kidd, muy buena gente, Jason Kidd, un máquina Jason Kidd, espectacular, muy buena gente Jason Kidd. Carmelo Anthony, no sé si se lesionó o no se lesionó, se tapó, se tiró ahí, no hizo nada. No quería hablar con nadie, tal, un poco seco. Pero yo creo que, bueno, es que Paul Pierce me invitó él a Estados Unidos, me invitó a un partido a Boston, me presentó a Garnett, a Sam Cassell, hablo con él. Te diría que Paul Pierce, ya te digo, a día de hoy hablo con él, con Brandon también, pero yo creo que con Paul Pierce, bueno, tengo ahí su zapatilla firmada, me invitó allí, bueno, con el que más afinidad he tenido, y tengo sin lugar a dudas, ¿no? Y para mí, pues esto imagínate, ¿no? Un chaval de ser invitado por un jugador NBA en las primeras filas de un partido y luego compartir eso, y al final te das cuenta de que todo ese trabajo que tú has hecho, todo por lo que has peleado, que imaginabas, a lo mejor hubieran imaginado pues otro tipo de historias, pues se han multiplicado por 100 o por 500.000, ¿sabes? Porque pues, ser respetado por esas figuras del baloncesto es indescriptible, tío, es que es impresionante, ¿sabes? Y me querían echar del pabellón, vino los propios policías, vino por Pierce, that's my boy. Los policías, oh, I'm sorry. Todos echándonos fotos, nos escoltó la policía hasta el bar. Kevin Garnett lesionado, abrió un Land Rover, sale Kevin Garnett. Luego Kevin Garnett me ve, le enseña a Paul Pierce un vídeo mío y dice Kevin Garnett que ojalá el día de mañana podamos juntarnos otra vez y que lo cuente él de su boca. Dijo Kevin Garnett, yo conozco a este chaval. Bueno, tú imagínate, ¿sabes? Estás ahí en Boston, te dice Kevin Garnett, te la acaban de presentar, le enseñan quién soy y te dicen, no, yo a ti te conozco. Pues tú imagínate, ¿sabes? Bueno, yo estaba, pues eso, flipando, pero te diría con Paul Pierce. Paul Pierce ha sido con el que mantengo relación y el que mejor afinidad he tenido, sin duda. ¿Y algún otro jugador NBA? Porque he visto también que me parece que has jugado contra Dwight Howard, Al Horford me parece también, Stoudemire. ¿Algún otro en el que has tenido así o una relación, ya no digo tan especial, ¿no? Como esta con Paul Pierce o con Brandon Jennings, pero sí que tengas alguna anécdota, algo que te haya sorprendido, ¿no? Porque al final nosotros, tú Sí. ves al jugador realmente que al final los medios quieren que veas, el jugador también de cara, ¿no? A los periodistas, pero no a ese, como tú contabas ahora, ¿no? A ese Paul Pierce o a ese Kevin Garnett que te puede llegar a conocer en tu caso, ¿no? Por haberte visto. ¿Algún otro caso de algún jugador tanto antiguo, ¿no? Como a lo mejor posiblemente actual de la NBA
que te haya sorprendido, que tengas alguna anécdota así diferente, o incluso que te haya preguntado porque le guste mucho, ¿no? El rollo del streetball, ¿no? Como comentábamos antes, pues el tema de, bueno, la mística, ¿no? De Rucker Park, temas de Kevin Durant. ¿Tienes alguna historia, ¿no? Con algún otro jugador de la NBA que te apetezca así, no sé, compartir y contarnos? Bueno, la verdad que Howard me sorprendió porque él era un tío que no hablaba con absolutamente nadie. Ahora, aparecía una cámara y el tío, wow, no sé qué, te abrazaba, te tal, te chocaba, acting, tal. Se iba a la cámara, cogía el móvil y no hablaba con nadie. Y claro, tú habías visto ese Howard siempre, sonrisa, abrazando a la gente, interactuando, ¿no? Y te lo imaginabas, pues que era el 100% de su día. Un tío súper alegre, tal. Pero me sorprendió mucho ese papel, porque Ujú. yo me pensaba que era un tío así todo el rato, ¿no? Todo el rato. Luego, North Nixon, North Nixon va a ser el Lakers old school, muy old school. Hostia, ¿no? Jugué contra él en gira NBA. Hostia, el tío unos codazos, tío. Jugaba muy serio, flipas, eh. No, pero el tío, o sea, parecía que estaba ahí jugando, jugándose No, Massey Box, unas hostias. No, Massey Box, vale. Me acuerdo que le tiré, no, sí, le puse el balón en la espalda, Ujú. le hice así, el tío, no, me hinchó a palos, me hinchó a palos, pero de manera bien, de manera bien, o sea, el tío no... Defendiendo duro, ¿no? A ver, Maxi Box siempre ha defendido durísimo, ¿no? Ujú. Pero me gustó mucho esa sensación y casi todos, Bruce Bowen también, Bruce Bowen, buah, defendiendo flipas, eh, pero todos, prácticamente casi todos, a la hora de tratarte, te trataban más de tú a tú, ¿sabes? Cuando una persona te mira a los ojos, te da la mano, te trata de tú a tú, que no te choca la mano y te dice, bueno, ¿no? Te diría que todos he recibido o he tenido la sensación de que he tenido ese reconocimiento o ese respeto por su parte y han sido muy, bueno, atentos o han valorado mucho el momento que estaban viviendo baloncestístico por mi parte, ¿no? Prácticamente todos, ya te digo, Howard, pues eso, pero Massey Box ha hecho increíble. Nate Robinson, con Nate también jugamos en el Carpena. De hecho, entrenamos antes, le enseñé trucos a Nate. Él me enseñó también algunos que estuve practicando. Nate, muy buena gente, muy cercano. Un tío también súper competitivo. Luego también me llamó la atención mucho a Amar Stoudemire. Amar Stoudemire, macho. No he visto a alguien hacer un mate tan rápido como Amar Stoudemire. Era impresionante. Pero increíble, ¿eh? O sea, la trinca, ¡pa! Debajo del aro, ¡pa! Pero, ¡pum! Hostia, Amar Stoudemire me llamó mucho la atención su forma de jugar, sobre todo a la hora de la ejecución del mate, ¿eh? Y lo grande que es. Bueno, Howard es, ¿no? Es como King Kong, pero Amar Stoudemire, tío, me llamó mucho la atención Stoudemire, ¿eh? Ujú.
Y luego también quería preguntarte un poco por estas giras, ¿no? En Estados Unidos, por saber un poco cuáles fueron también las pistas que más te impresionaron, las ciudades, que nos cuentes un poco, ¿no? También pues cómo eran estas giras, cuántos días estabas en cada ciudad. Cuéntanos un poquito para la gente que no hemos vivido esto, aunque sí que lo hemos visto, ¿no? Y hemos visto muchos vídeos de streetball, pero cuéntanos un poquito cómo es esto, cuánto dura, por dónde pasan, también cuáles son estas canchas, ¿no? Que te quedaron un poquito en la cabeza, porque al final yo creo que todos pues, conocemos lo típico, ¿no? Rucker Park, ¿no? Algunas pistas muy míticas, sobre todo porque también jugadores NBA pues, van de vez en cuando a jugar en ellas, pero cuéntanos desde dentro, ¿no? Y también qué sentías, ¿no? A la hora de hacer todas estas giras. Bueno, pues la verdad que la verdad que sentí miedo. O sea, no vamos a llamarlo de otra manera, pero hemos hablado de esa mentalidad, ¿no? Y de que estás preparado para las situaciones, pero el sentir miedo es algo bueno, porque quiere decir que estás vivo y que vas a dar un paso más en tu vida si logras sobrepasarlo, ¿no? Ujú, O pasarlo, ¿no? Entonces, claro, el streetball evidentemente no es la infraestructura que puede tener la NBA. Tiene absolutamente nada que ver, ni en seguridad, ni en protección al jugador, ni en seguros médicos, ni en siquiera seguros de vida, nada. Porque tú ya no estás aquí en Europa que te haces una 15 y te vas al hospital, tú estás allí, ¿vale? Yo allí voy, evidentemente, pero no voy con un respaldo de si te pasa algo, ¿qué pasa, no? ujú, Yo voy allí a debutar eh, como jugador profesional de street. Entonces yo estuve viviendo en Miami, en Florida, y ya respirabas, bueno, pues con tus compañeros, pues una 9 milímetros en la guantera. Claro, eso tú aquí no tienes ese concepto, ¿sabes? Aquí lo más peligroso que ves es un paquete de tabaco en un bolsillo, ¿sabes? ujú. Claro, no es lo mismo ver unas 9 milímetros y además cuando entrábamos al coche la engatillaban. Claro, entonces yo te hago una pregunta a ti. ¿Por qué engatillan una pistola? Por si acaso, Por si ¿no? Hay acaso, que sí, sí. usarlo, claro, para que no perder el tiempo en hacer esto. Ujú, Claro, entonces todas esas preguntas tú empiezas a congestionar. Porque claro, pasas del frío al calor, chas, en el chas, ¿no? ujú, Entonces, claro, no te da tiempo a digerirlo, ¿no? Tiene que pasar pues un determinado tiempo hasta todos nos tenemos que adaptar y cada uno pasa su tiempo, ¿no? Unos se adaptan antes, otros más tarde, ¿no? Pero claro, tú estás ahí, estás entrenando. La cultura de la calle, muchos de ellos viven en project, viven en guetos. Es totalmente diferente a aquí, totalmente diferente. Tú cuando entras allí, todas un nicho de viviendas, todas con rejas. Yo vi el gueto que sale en American Gangster, allí ujú. cuando viajamos en Nueva York, ahí vivía uno de nuestro equipo. O sea, ahí vivía el escolta de nuestro equipo. Luego pasear por Brooklyn a las 4 de la mañana con la gente de tu equipo, todo el mundo en las esquinas mirándote, respiras, al igual que respiro cuando te digo que respiro el miedo del de frente, también respiras cuando alguien ¿no? Todos hemos Ujú. respirado cuando alguien viene a atracarte o qué va a pasar, ¿no? Lo respiras, ¿no? Todo el mundo preguntando, ¿quién es ese blanquito, tal? Bueno, estás ahí con los de tu equipo y estás bien, pero antes de que todo eso suceda, nadie te habla.
Bueno, tú eres un jugador de Europa que vienes a quitarle la pasta que no tienen, que viven allí. Entonces todos están con los colmillos ahí prácticamente, o sea, en tu cuello, ¿no? Entonces es un ambiente hostil y es un ambiente duro en el que yo estaba dispuesto, bueno, pues a pelearlo y a intentarlo, porque como hemos dicho antes, no soy de las personas de, bueno, es que, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido, no? Entonces el partido de mi debut en Filadelfia, una de las ciudades, eh, no sé, el índice de criminal, no me sale la palabra, Criminalidad. que tiene, Ujú, pero sí es cierto que dentro de Ewan, los titulares no querían ir. ujú. O sea, yo debuto porque los titulares no quieren ir. Hatsos, todos estos no querían ir porque había muchos problemas allí. Tiene gracia, ¿no? Porque al final Filadelfia se supone que la llaman la ciudad del amor fraternal, ¿no? O sea que al final es un... tiene cierta gracia, ¿no? Porque es el nombre como que tiene, ¿no? Para la gente allí dentro de Estados Unidos. Y sí que es verdad que ya había leído que a la hora sobre todo de temas de streetball había cierto respeto, ¿no? Y cierta tendencia a querer quedarte en casa, ¿no? Sí, sí. Aquí también se dice de Madrid al cielo, pero vete a los barrios bajos. O Claro. sea, evidentemente en todos los lados se cuecen habas Mm, o en todos los sitios sí. hay historias, ¿no? Entonces voy allí y entras y ves pues, el estadio petadísimo, Ujú. petadísimo, petadísimo, con gente de la calle a muerte y el equipo de Enguan es el equipo a batir. O sea, es el equipo a batir. Es como, yo qué sé, pues, jugar contra el Madrid, Barça, los Sí, equipos bajos, ¿no? O sea, si esos días das el 160, ¿vale? Si tu 100 ese día, por la adrenalina y por el sí. momento, das el 160. Ujú. Entonces, claro, y se suma que estás en tu ciudad, que tienes a tus compañeros de clase, barrio, gueto, representas, ¿no? Todo ese momento. Entonces, había una hostilidad importante. Mira, no me han dado más palos en mi vida, ¿sabes? Nah, se te va, se te va, se te va, se te va. Increíble, pero increíble, claro, porque, claro, el espectáculo es que tú le burres, que tú le troles, Ujú. no solo que le ganes. Y Ujú. evidentemente, aparte de ello, no le vas a ganar. O sea, ya no te hablo de que le vayas a tirar una porra, no, es que no le van ni a penetrar. Entonces te van a freír a leches. Y Vamos. bueno, y los árbitros en esos partidos, pues tampoco, ¿sabes? No le van a pitar una técnica a alguien. Suelen ser caseritos también, ¿no? Entiendo. No, claro, es que si no, o sea, bueno, es que había mates que la peña se bajaba. Evidentemente, si no es que fuera casero, pero Ujú, claro, también recibía hostilidad, incluso a lo ujú, mejor que los árbitros podrían ser entrenadores de ese propio estadio. No ujú, lo sé. ujú. Probablemente sería lo más normal que ganamos el partido al final, ¿no? Pero es que no sé cómo explicarte de manera que no afecte socialmente lo que digo o que no afecte a tu contenido, ¿no? Yo era el único blanco, Ujú. por lo tanto, estaba señalado. Había muchos insultos, incluso gapos, eh, de los cuales yo ya hay veces que me reía. Me reía como cuando estás nervioso que a veces te entra la risa, Ujú. ¿sabes? Y porque tienes que mantener ahí, evidentemente, un estado anímico como yo estoy aquí no me vais a tocar los cojones ninguno, ¿sabes? Eso sí que yo lo he tenido claro en toda mi vida.
por la educación donde he nacido, por lo que he querido hacer y por lo que sigo haciendo, y eso sí que va a ocurrir, esté donde esté, en la Patagonia, me da lo mismo, ¿sabes? Yo estoy ahí Lennon está ahí y ya está. Y como te pases de ahí, bueno, no pasa nada, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo estoy aquí. Y aquí me voy a quedar, no voy a correr, no voy a tal, aquí estoy y he venido a hacer lo mío, ¿no? Tú eso te lo tienes, allí digamos que te obligan a sacar, ¿sabes? Que es lo que ellos llaman respect, ¿sabes? Porque de camino a Filadelfia, de Nueva York a Filadelfia, 3 horas de autobús, nadie me hablaba de mi equipo. Nadie, hermano. Nadie. O sea, estar sentado al lado de un pavo 3 horas, no te hablan. ¿Y cómo te llamas? Nada, nada. Hablan entre ellos, tape, tú se las sudas, porque ellos sienten que te vas a quitar el pan, que tampoco tienen mucho pan, muchos de ellos. El 95% no tienen pan. Luego está Hot Shots, Professor y tal, que tienen. Todos los demás, nada. Los cogen como cromos. Tú vente, tú tal, a tu casa, tal. Entonces, claro, si le quitas ese fin de semana, es muy jodido para ellos. Y hablabas de Filadelfia, cuéntame de otros sitios que también te han impresionado. Supongo que habrás jugado en Nueva York, evidentemente, pero en otros sitios, ¿no? Que a lo mejor no sean tan conocidos, ¿no? Y que te hayas llevado una grata sorpresa, ¿no? Tanto positiva como negativa de haber jugado. O bueno, dime los sitios, ¿no? Los que has jugado Vaya. y destaca alguno, ¿no? Que hayas dicho que por lo que sea, pues por la gente, por los abucheos, por el ambiente, te ha llamado un poquito la atención. Filadelfia fue el que más, Ujú. porque de hecho al final, cuando ya pues hubo una trifulca, nuestro pívot le hizo un mate en la cara, el otro le hizo otro mate en la cara, nuestro pívot le volvió a hacer un mate en la cara y le dijo, mi hijo es más grande que tú, no sé qué, bajó todo el público, tuvo que bajar la dueña y dijo, mirad, por favor, no hagáis más trucos porque no salimos de aquí. No salimos de aquí literal, no hagáis ni más porras ni tal, vamos a Ujú. llevarnos el partido, nos recogemos y nos vamos. Y eso fue un momento jodido. En Florida, nosotros entrenábamos allí de manera individual, los dos que vivíamos, y luego ya nos juntábamos en Nueva York y hacíamos escala en Charlotte. Pero en Florida, en Miami, tuve la verdad que buenos momentos porque ya allí estás prácticamente casi todos los días. Entrenamos, nos levantábamos a las 6 de la mañana, a las 7 en el gimnasio, estábamos 3 horas en el gimnasio y luego otras 3 horas de cancha en el mismo gimnasio. Y al final, pues oye, al final ya está, demuestras y tal, y oías a la gente, porque la cancha era una cristalera, había esto de banda y estaba el campo, ¿no? Yo oías a la gente preguntar, oye, ¿quién es este? ¿Quién es este blanco? Tal, no sé. Y esa sensación, pues oye, quiere decir que algo les llama la atención. No te voy a decir que estás destacando, que es el mejor, pero Ujú. que, bueno, llama la atención, ¿no? Y, y bueno, llamar la atención en la tierra del baloncesto, era la hostia, porque al final pues ya te empiezas a encontrar más cómodo, sabes quién tira bien, sabes quién te recoge el alley-oop, sabes quién tal, y ya empiezas un poco a desplegarte, ¿no? Ujú. Pero en Miami y Florida yo creo que han sido los dos sitios donde mejor lo he pasado. También vivía allí, entrenaba allí. Entonces, al fin y al cabo, pues eso, tienes ese tiempo de acolcharte y tal. Y el peor sitio fue el peor y el mejor, porque a la vez eso es Ujú. la hostia, Sí, ¿sabes? sí, sí, ¿Sabes lo que te digo? Porque sí. encima ganas Ujú. y estás ahí. Y luego la vuelta a Nueva York, todo el equipo ya me hablaba. Todo el equipo ya estábamos de coñas y ya ganas ese respect, ¿no? Ujú. Y luego pues ya Y, pues me y Nueva enseñaron. York, por ejemplo, jugar, entiendo, ¿no? Ahí no jugamos. No jugaste en Nueva York. Ujú. Ahí no llegué a jugar. Ahí lo que llegué pues es a convivir. Me Ujú. enseñaron Brooklyn, me enseñaron sitios en los que eh, eh, un turista no entra.
Pero no llegué a jugar allí, pero realmente una vez has hecho eso, ya te da igual. Mira, hubo una frase que además me dijo Paul Pierce. Estábamos sentados los dos y me preguntaba, oye, tío, ¿cuál es tu sueño? Y me quedé así mirando. Sí, ¿cuál es tu sueño? Y pues eso, tenía pues 20 y pico, tal, no sé qué. Yo jugar en el Rucker Park, tal, no sé qué. Y el nota me pega un puño en el hombro, pero de esto sabes que... Y me dice, tío, tú estás aquí con el MVP de las finales de la NBA y campeón de la NBA y me dices que jugar en el parque es tu sueño. Pero es gilipollas. Y eso me marcó. Me marcó porque realmente no cambia nada, Lennon, que vaya un día tira canasta en el Rucker Park. Ujú. O que vaya allí, juegue en torneo en el Rucker Park porque sea el Rucker Park, ¿no? Creo que las vivencias con respecto a las situaciones que te pasan en la vida son mucho más importantes, ¿no? A ver, y tú me preguntas que estoy sentado hablando con Paul Pierce, que te pega un puño, que te pasa un puro, ¿qué tal? Si eso lo soñarías, hostia, evidentemente sería un sueño mucho más maravilloso que meter una canasta en el Rucker Park. Entonces creo que tenemos que ser más conscientes de las cosas que nos pasan y a lo mejor no ir a por metas tan evidentes porque están tan renombradas y porque crees que va a significar algo más para ti que meter una canasta en cualquier otra cancha con otra situación que te pueda gustar más. Nunca sabes. Y bueno, me ha encantado esta reflexión, ¿no? que has tenido, Lennon, y me parece bastante adecuada, ¿no? Para ir cerrando esta charla. Quería preguntarte, como la última ya cuestión, ¿no? Por esto justamente que dices, ¿no? Porque al final, como he dicho al principio, pues bueno, mucha gente te considera, o te consideró en su momento, como el mejor jugador de streetball dentro de Europa. Luego también en tu estancia en Estados Unidos, pues también lo hiciste muy bien, lo que tú comentabas, ¿no? Que empezaste a llamar la atención a la gente. Pero de todo esto te quería preguntar, pero creo que te me has adelantado, ¿no? Que con qué te quedabas, ¿no? Y por lo que me dices, son no meter esas canastas, no quizás ese mate en la cara del pívot y el sentimiento que puedes tener, sino todas las vivencias, ¿no? Que te has llevado, ¿no? Como con jugadores NBA, este momento que comentas con Paul Pierce, y en definitiva el camino, ¿no? Que no llegar a ser el mejor jugador de Europa y serlo en determinado momento, sino todo lo que te ha llevado y todas las vivencias, ¿no? Que has tenido, ¿no? Por el camino. Quedarme con algo sería complicado e injusto para mí a la vez, porque todos esos momentos, ¿no? Yo creo que suman la felicidad. Entonces, quedarme con una cosa sería complicado y la etiqueta de ser el mejor o tal, creo que eh, tienes que ser tu mejor versión siempre que puedas hacerlo, ¿no? Como bien en la presentación has dicho, se me ve todas las mañanas yendo al gimnasio porque quiero dar mañana una mejor versión de Lennon, de Lawyer, de tal. Entonces solo pasa por trabajarla. ¿Esto quiere decir, Lennon, eres el mejor? Pues te contestaré que sí, porque trabajo para ello. Intento trabajar para ser una mejor versión de mí constantemente. Y creo que eso es... eh, se lo aconsejo pues, a todo jugador que entreno, jugadora que entreno, porque esa es la evolución de un deportista y que tu carrera sea mucho más longeva. Y no ya solo es un mensaje a tema deportivo, ¿no? Creo que estamos aquí en la vida forma de tiempo, llega un día que se acaba y has tenido la oportunidad
de intentar ser una mejor versión de ti como persona, como hijo, como marido, como deportista, y creo que debes por lo menos intentarlo, no quedarte, como he dicho todo el rato, con la duda de qué hubiera pasado si hoy hubiera ido al gimnasio, si hoy hubiera hecho esto, ¿no? Siempre pensamos, joder, si hubiera hecho esto, ¿no? Todos tenemos nuestros días malos y tal, pero que esos días se reduzcan cada vez menos y seas tu mejor versión, por lo tanto siempre serás lo mejor para ti, ¿no? Bueno, Lennon, pues oye, creo que no hay una mejor manera, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? De acabar o no cerrar este episodio que con esta reflexión, ¿no? Animando también a la gente, ¿no? Que nos esté viendo, que nos esté escuchando, a intentar, pues, conseguir, ¿no? Esa mejor versión y que al final, bueno, tú creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Con tu 1,70, como bien comentabas, arrasando en canchas de Filadelfia, ¿no? Y jugando al baloncesto y luchando, ¿no? Por tu sueño, que lo hiciste y al final lo sigues haciendo. Así que nada, Lennon, oye, agradecerte tu tiempo, me ha parecido una charla muy interesante y quizás en un futuro pues podamos tener una segunda Una parte y parte 2, eso claro, es, hombre. y nos cuentes un poquito más anécdotas, ¿no? También, porque me he quedado con ganas de saber qué pasó después de ese puño con Paul Pierce, ¿no? Vale, sin problema, claro que sí. Perfecto, Sí, sí. Lennon. Pues nada, tío, un fuerte abrazo y otra vez darte las gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast de Cancha NBA. Gracias a ti, lo he pasado muy bien. Un placer, tío. Y nos vemos, tío. Haremos una parte 2.